El uso, la lanzadera y la aguja. Autor: los hermanos Grimm. Quedóse huérfana una joven a poco de nacer, y su madrina, que vivía sola en una cabaña al extremo de la aldea, sin más recursos que su lanzadera, su aguja y su uso, se la llevó consigo, la enseñó a trabajar y la educó en la santa piedad y temor de Dios. Cuando llegó la niña a los 15 años, cayó enferma su madrina, y llamándola cerca de su lecho la dijo: «Querida hija, conozco que voy a morir. Te dejo mi cabaña que te protegerá del viento y la lluvia, y te lego también mi uso, mi lanzadera y aguja, que te servirán para ganar el pan». Poniéndola después la mano en la cabeza, la bendijo, añadiendo: «Conserva a Dios en tu corazón y llegarás a ser feliz». Cerráronse enseguida sus ojos, y la pobre niña acompañó su ataúd llorando y la hizo los últimos honores. Desde entonces vivió sola, trabajando con la mayor actividad, ocupándose en hilar, tejer y coser, y la bendición de la buena anciana la protegía en todo aquello en que ponía mano. Se podía decir que su provisión de hilo era inagotable, y apenas había tejido una pieza de tela o cosido una camisa, se la presentaba enseguida un comprador, que la pagaba con generosidad, de modo que no solo no se hallaba en la miseria, sino que podía también socorrer a los pobres. Por el mismo tiempo, el hijo del rey se puso a recorrer el país para buscar mujer con quien casarse. No podía elegir una pobre, pero tampoco quería una rica, por lo cual decía que se casaría con la que fuese a la vez la más pobre y la más rica. Al llegar a la aldea donde vivía nuestra joven, preguntó, según su costumbre, dónde vivían la más pobre y la más rica del lugar. Se le designó enseguida la segunda. En cuanto a la primera, se le dijo que debía ser la joven que habitaba en una cabaña aislada al extremo de la aldea. Cuando pasó el príncipe, la rica, vestida con su mejor traje, se hallaba delante de la puerta. Se levantó y salió a su encuentro, haciéndole una profunda cortesía. Pero él la miró sin decirle una palabra y continuó su camino. Llegó a la cabaña de la pobre, que no había salido a la puerta y estaba encerrada en su cuarto. Detuvo su caballo y miró por la ventana a lo interior de una habitación que iluminaba un rayo de sol. La joven estaba sentada delante de su rueda e hilaba con el mayor ardor. No dejó de mirar furtivamente al príncipe, pero se puso muy encarnada y continuó hilando, bajando los ojos, aunque no me atreveré a asegurar que su hilo fuera tan igual como lo era antes. Prosiguió hilando hasta que partió el príncipe. En cuanto no le vio ya, se levantó a abrir la ventana diciendo: «¿Qué calor hace aquí?», y le siguió con la vista mientras pudo distinguir la pluma blanca de su sombrero. Volvió a sentarse, por último, y continuó hilando, pero no se la iba de la memoria un refrán que había oído repetir con frecuencia a su madrina, el cual se puso a cantar, diciendo: «Corre, uso, corre a todo correr, mira que es mi esposo y debe volver». Mas he aquí que el uso se escapó de repente de sus manos y salió fuera del cuarto. La joven se le quedó mirando, no sin asombro, y le vio correr a través de los campos, dejando detrás de sí un hilo de oro. Al poco tiempo estaba ya muy lejos y no podía distinguirle. No teniendo uso, cogió la lanzadera y se puso a tejer. El uso continuó corriendo, y cuando se le acabó el hilo, ya se había reunido al príncipe. «¿Qué es esto?», exclamó. «¿Este uso quiere llevarme hasta alguna parte?». Y volvió su caballo, siguiendo al galope el hilo de oro. La joven continuaba trabajando y cantando: «Corre, lanzadera, corre tras de él. Tráeme a mi esposo, pronto tráemele». Enseguida se escapó de sus manos la lanzadera, dirigiéndose a la puerta. Pero al salir del umbral comenzó a tejer. Comenzó a tejer el tapiz más hermoso que nunca se ha visto. Por ambos lados le adornaban guirnaldas de rosas y de lirios, y en el centro se veían pámpanos verdes sobre un fondo de oro. Entre el follaje se distinguían liebres y conejos, y pasaban la cabeza, a través de las ramas, ciervos y corzos. En otras partes tenía pájaros de 1000 colores, a los que no faltaba más que cantar. La lanzadera continuaba corriendo y la obra adelantaba a las 1000 maravillas. «Corre, aguja, corre a todo correr. Prepáralo todo, que ya va a volver». La aguja, escapándose de sus dedos, echó a correr por el cuarto con la rapidez del relámpago, pareciendo que tenía a sus órdenes espíritus invisibles, pues la mesa y los bancos se cubrían con tapetes verdes, las sillas se vestían de terciopelo y las paredes de una colgadura de seda.
Apenas había dado la aguja su última puntada, cuando la joven vio pasar por delante de la ventana la pluma blanca del sombrero del príncipe, a quien había traído el hilo de oro. Entró en la cabaña pasando por encima del tapiz y en el cuarto donde vio a la joven, vestida como antes, con su pobre traje, pero hilando, sin embargo, en medio de este lujo improvisado, como una rosa en una zarza. «Tú eres la más pobre y la más rica», exclamó. «Ven, tú serás mi esposa». Presentóle ella la mano sin contestarle, él se la besó y, haciéndola subir en su caballo, la llevó a la corte, donde se celebraron sus bodas con grande alegría. El huso, la lanzadera y la aguja se conservaron con el mayor cuidado en el tesoro real. Fin. Un saludo.